Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a una entrega más a Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia? Bien, siguiendo con la historia, continuando con esta historia larguísima que estamos haciendo de toda la previa existencia al Estado de Israel. Se hizo más largo de lo que pensabas, ¿no? Claro, pero tiene lógica. O sea, a medida que hay una cercanía en el tiempo, tenemos también más acceso a mayor cantidad de información, con mayor detalle. Y en este caso, cuando hay un suceso tan primordial como es la recuperación de un Estado, en el caso de Israel, pues hay muchos vectores que confluyen para llevar a cabo este proceso, ¿no? Y entre ellos alguno tan poco habitual para pensarlo en su dimensión histórica como puede ser el deporte, del cual hablaremos a raíz de este personaje que no tiene que ver directamente con eso, pero también vamos a hablar de un inglés llamado Wingate, ¿no? Sí, tal cual, porque es el que forma y el que crea crea unas fuerzas de defensa que son las fuerzas de defensa de Israel en la actualidad, que es el antecedente, y él prepara a los judíos para tener un ejército en un momento muy difícil y muy duro en la historia de Israel, que es cuando los árabes están atacando a los judíos, y hay toda una cosa muy peligrosa que se está atacando y está poniéndose muy mal por el tema de los ataques árabes. Y entonces él va a organizar el Ejército de Defensa de Israel, que es el que existe aún hoy todavía, y lo hizo con tácticas y toda una serie de cosas que permitieron que Israel se pudiera defender Israel. Los judíos de Israel pudieran defenderse efectivamente o positivamente frente a toda esta agresividad y belicosidad que les estaba poniendo en juego la propia existencia. Así que bueno, si querés empezamos a contar quién era Ord Wingate. Wingate es un judío inglés que nació en la India. No nos olvidemos, nosotros creo que hemos dicho que Gran Bretaña ha sido un estado imperialista, y bueno, todo esto tiene que ver y está muy relacionado con la historia que tuvieron los ingleses también en el Medio Oriente, y también cuando derrotan a los turcos en la Primera Guerra Mundial y se apoderan del territorio que le corresponde a Israel, y van a crear también un estado que yo nunca escuché, que es un estado artificial, que es Jordania, porque Jordania no existía en aquellos tiempos, y nunca escuché decir que ese rey es un rey puesto por los ingleses, y sí se dice con respecto a Israel. Y empieza toda una cuestión donde los judíos están preparándose para crear su propio Estado, pero además hay toda una cosa de ataques por parte de los árabes de la región, que van a hacer muy dificultosa la vida de los judíos que están instalados ahí. No nos olvidemos, los judíos empiezan a llegar y se instalan ahí en lo que eran los territorios de Palestina por los años 1870, y había gente que vivía hacía más años ahí. Pero bueno, hubo una aliá que estaba instalada ahí de hacía bastante tiempo. Y en los años 30 empieza por el mufti de Jerusalén, que va a ser un nazi confeso, levanta toda la población y empiezan los ataques contra los judíos. Ahí está Ord Wingate, creo que llega en el año 37, que es un oficial británico. Los textos dicen que es humilde, no sé si era tan humilde, porque tenía un pariente noble, y por otro lado tenía una relación familiar, creo, que con Lawrence, el que se llamó después Lawrence de Arabia. Bueno, él nació en la India, su padre era un oficial inglés
que estaba ahí designado por el Estado británico, y él nace en la India. Y hay distintas versiones acerca de la persona. Tenía un nombre muy raro. Lo que pasa es que hace muchos años yo leí una biografía de él. Y él era uno de estos ingleses que creían que los judíos debían vivir en su propio Estado. Tenían toda una visión sionista que existió en Inglaterra entre los evangelistas. Y esto, evangelistas estoy diciendo porque una vez me dijeron que no diga protestantes, que son evangelistas. Ya sabemos que los evangelistas han tenido distintas acepciones y que en Inglaterra eran anglicanos. Y estos eran prosionistas, creían que los judíos, por una cuestión bíblica, tenían el derecho de vivir en la tierra de Israel. Así que cuando él, pero parece ser que él no sabía mucho sobre esto, él llega a Israel y se hace cargo de las fuerzas. Y entonces se empieza a dar cuenta de que los judíos están en una situación vulnerable, que corren peligro frente a estos ataques cada vez más fuertes que se desencadenan. Y además estamos hablando del año 37. Ya en el año 39 va a empezar la Segunda Guerra Mundial. Los nazis tenían intereses. Yo creo que ya había estado ahí hasta Eichmann, negociando a ver qué era lo que se hacía con los judíos. Tenían ahí arriba el Líbano, y tenían toda la región que le correspondía a Siria, y al Líbano le correspondía a Francia, que era la Francia de Vichy. Así que cuando uno está hablando de la gente y las cosas que hacen, tenemos que tener puesto el contexto histórico de la época. Y entonces él se decide, él toma partido por lo que hacen los judíos, se ofrece varias veces para armar a los judíos y enseñarles a defenderle y a rechazar estos ataques tan peligrosos y tan sanguinarios. Y entonces la dirigencia judía no le cree, no puede creer que un soldado inglés esté ofreciendo su ayuda para enseñarle a los judíos a defenderse, porque esto era casi ponerse en contra de los ingleses. Los ingleses tenían sus intereses, ese era un mar de petróleo, es un mar de petróleo. Fíjense que a quien los ingleses amaron era Abdullah, el que fue el primer rey de Jordania. Jordania fue también un estado que organizaron los ingleses. Nunca se dice eso. Siempre se habla de que Israel es un estado artificial creado por la Europa colonial, pero de Jordania nunca escuché ningún comentario. Bueno, lo cierto es que él se ocupa y se va a poner a organizar a estos judíos a defenderse. Él dicen que andaba con la Biblia. Y bueno, y entonces finalmente aceptan esto que él va. Entonces él dijo que esa fue la tarea más difícil que le tocó en su vida, porque enseñar disciplina y la disciplina que necesita tener un ejército, enseñarse a los judíos era lo más difícil que existía. Los judíos que siempre estaban debatiendo todo, que les costaba mucho obedecer órdenes y todo eso, bueno, todo eso lo organizó Ord Wingate. Y bueno, fue tan exitosa la tarea que él desempeñó, como que él prácticamente se lo considera el creador primero del Palmaj, que se van a organizar con él. Por eso los israelíes siempre se vistieron como ingleses, con la boina y con el estilo en esos primeros años, pero ciertas cosas, y sobre todo una disciplina muy rígida, y lo que hay muchos que le critican, métodos poco ortodoxos. La forma que él enseñó a defender, los judíos atacaban y luchaban de noche, vigilaban y protegían las colonias, los moshavim y los kibutzim, y él les enseñó métodos que hubo gente después que decía que eran muy cruentos, y por eso los palestinos y los árabes lo odiaron mucho. Pero bueno, para los judíos que estaban ahí fue muy efectivo. Y entonces en un momento dado, cuando estalla la Segunda Guerra, a él lo mandan a Birmania. Y él muere en un vuelo, se estrella el avión que lo llevaba. Él ya estaba en acción de guerra ahí,
y entonces él está enterrado en Arlington, en Virginia, en Estados Unidos. Y debo decir varias cosas. La primera de esas fue que él nació un hijo después de muerto. Tenía 41 años cuando él murió. Los judíos lo amaron, terminaron amándolo tiernamente, porque además, ¿por qué dijeron que él se hizo además de toda esta creencia religiosa? Es una creencia religiosa. Nosotros sabemos lo que eso significa. Y entonces, la otra cosa, él dijo que él sintió que cuando él llegó a Israel, y él sabía se empezó a dar cuenta de esta historia que los judíos tenían, y él había sido alguien mirado también despectivamente, bastante perseguido y bastante ninguneado, como decimos por acá, y entonces él sintió que él podía entender a todo un pueblo que experimentaba esos sentimientos, y además tan perseguido, y tan denostado, y cómo empieza a verse lo que va a ser, lo que va a pasar con el nazismo. Y entonces él toma partido afectuosamente, y dicen que en una despedida que le hicieron a una casa de judíos, él dijo en hebreo, porque él era alguien que hablaba árabe, y después aprendió hebreo, que dicen que mi lengua se pegue a mi paladar y que mi brazo se pierda o algo así si yo te olvidare, oh Jerusalén. Tan puesto tenía su corazón en esta causa. Bueno, él se mata y bueno, lo entierran ahí en Arlington, dicen que está en Virginia, en una fosa común, y entonces este hijo que nace también se hizo sionista como el padre, y hay parientes de él que viven en Israel, que hicieron aliá, que son también de apellido Wingate, y dicen que hay montones de calles y de lugares que llevan ese nombre tan raro que es Ord. Y entonces hay de repente, creo que hay un científico en Israel, en Estados Unidos, y le preguntó a otro judío, un israelí, ¿por qué te llamas Ord? Por Wingate, porque parece ser que Ord es un nombre bastante raro y poco conocido. Así que esta es la historia de por qué un inglés, porque siempre los judíos tuvieron a ver si podemos decir, salvo con Cromwell, que él simpatizaba con los judíos, estoy hablando de Cromwell, estoy hablando de 1656, y era un puritano, pero el resto no eran queridos los judíos, habían sido expulsados en el 1290, y recién se quedaron los que vinieron, entraron clandestinamente, muy bien no les fue. Y bueno, cuando los judíos finalmente entran y se instalan ahí en Estados Unidos, por un lado hay alguien que dijo que los ingleses son bien educados, pero por otro lado que había un fuerte antisemitismo también, así no quiero que se queden pensando que los ingleses eran pro-semitas y aliados de la idea de que se pudiera crear un Estado judío, muy por el contrario. Y el tema de la lucha de los judíos para crear su propio Estado generó mucho odio y mucha resistencia también en Gran Bretaña. Pero lo cierto es que Wingate formó este ejército que tiene ciertas pautas que las instaló él, y que, bueno, los judíos y las Fuerzas Armadas lo aman tiernamente, y ahora, el 23, creo que van a ser, 80 años, a ver, no, tengo que volver a mirar eso, los homenajes, porque le habían hecho muchos homenajes en el año 19, de todo lo que él hizo por los judíos y por el incipiente, o bueno, que se estaba por crear Estado de Israel. No sé si me querés preguntar algo más o me querés... No, yo lo que sé también es que a su nombre, pues, los institutos de deporte en Israel, el principal instituto de deporte lleva el nombre de Wingate. Bueno, sí, porque dicen que él fue muy amado y respetado, y que los judíos lo siguen queriendo y le siguen rendiendo homenaje, y no es para menos, yo pienso.
se lo tenía remerecido por toda la ayuda que él brindó y prestó en un momento tan difícil, porque ese fue un momento muy difícil de la existencia del Estado de Israel. No nos olvidemos que en Egipto estaban luchando los alemanes contra los ingleses, también había judíos luchando ahí en la guerra del Alamein, creo que se llamó, pero bueno, también con tantos enemigos en el norte de Israel y el peligro que existía, esta ayuda que prestó y esto que hizo Wingate no hay manera de medirlo, es invalorable y merece todo el amor y que los judíos le tienen. Digo porque sobre todo estamos en fechas donde se va a conmemorar Yom Ha'atzmaut, la creación del Estado de Israel, toda una serie de cuestiones, y esta gente que contribuyó a eso merece ser recordada y homenajeada. Pues nada, desde Milim rendimos homenaje a Wingate y también a vos, Alicia Benmergui, para que nos deleites con tus conocimientos de la historia, en este caso más cercana que en capítulos anteriores, en próximas entregas dentro de 2 semanas. Muchas gracias y hasta la próxima. No, gracias a vos y bueno, y espero que podamos seguir hablando de este pasado que nos tiene que hacer reflexionar en el presente, porque después de todo para eso tiene que servir la historia. La historia no se repite, no hay que engañarse con eso, ni tampoco sirve como lección, pero sí para reflexionar sobre cuánto costó crear ese Estado de Israel.